Trae tú tu presencia aquí, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, a comprender y a estar atentos a tu voz. Y permite que este tiempo pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, este tiempo. Te rogamos que nos permitas oír tu voz, Señor, que es tan necesaria para nuestra vida y para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esto, Dios, a que esta libertad no nos ponga más cómodos, Señor, sino nos permita estar más atentos y aprovecharla, Dios. El poder compartir y estudiar, Señor, el poder preguntar y el poder estar atentos, Dios. Aún si se puede, Señor, tomar notas para poder aprender, Señor, no como teoría, sino como palabra viva que pueda morar en nuestros corazones. Te ruego, Padre, que me uses, Dios, en tu gracia y tu misericordia para poder hablar de tu palabra, Señor. Guárdame, Dios, de añadir o quitar algo a lo que está escrito allí. Y ayúdame, Señor, a mantenerme fiel en todo tiempo a tu mensaje. Te rogamos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Podemos buscar en nuestras Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Y es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, la segunda carta de Pedro, ya en el capítulo 3, donde recordemos que Pedro escribe esta carta para avivar el entendimiento puro de los creyentes, mediante el recuerdo de la palabra de los profetas y los mandamientos del Señor. Él sabía que en los postreros días surgirían burladores que dudarían de la promesa del regreso de Cristo, con algunos argumentos y algunas cosas que decían en esa época y que pueden decirse o pensarse aún el día de hoy. Así que vamos al pasaje para ver qué ha preparado el Señor para nosotros. Dice el versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, las personas de las que habla Pedro en este pasaje no solo tienen un problema intelectual de entendimiento, sino también un problema moral, porque quieren rechazar el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy va a desmantelar ese error y espero en el Señor que pueda fortalecer nuestra fe en la soberanía, la paciencia y las promesas de Dios. Aquí en este versículo comienza hablando de estos ignoran voluntariamente, ¿no? ¿A quién se refiere? ¿Recuerdan a quién se refiere? Se refiere a algunas personas, ¿no? Que estaban dentro de la iglesia y versículos antes los califica como burladores. Dice en el versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias.
Y el versículo 5, el punto fundamental es dejar clara la incredulidad de estos burladores. Dice que ellos ignoran voluntariamente. Y son personas que pueden presumir de la misericordia y la paciencia de Dios, insistiendo en que, como nunca han visto un juicio extenso de Dios, nunca habrá uno. Sin embargo, su ignorancia no es accidental, sino voluntaria. Más allá de imaginarnos quiénes podrían ser estos burladores, vamos a enfocarnos un poco en la actitud de estas personas. Actitud que también podríamos tener y no darnos cuenta. ¿Cuál es la actitud que está resaltando aquí? Están refiriéndose a que el juicio de Dios se ha tardado tanto que quizás ya no se dé. Quizás Dios se olvide del juicio. Recordemos que hay una frase muy popular que incluso en algún momento, años atrás, yo veía escrito en las paredes. Decía, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y en las iglesias y en las prédicas y aún entre nosotros es una frase que podemos usar. Cristo viene pronto. Pero, ¿qué tan conscientes somos de eso? ¿Y qué tanto lo entendemos a la luz de la palabra? Dice que estas personas oían también esa frase, que Cristo viene pronto, pero tomaban como que ese pronto está tan lejano que quizás ni siquiera llegue. Y mientras más pase el tiempo, más personas podrían caer en ese mismo pensamiento. ¿Qué tan pronto va a venir Cristo? Se nos habla de que quizás hoy día o quizás mañana. Pero ¿realmente vivimos con esa conciencia de que Cristo viene pronto? ¿De que puede ser que venga hoy o venga mañana? ¿O vivimos una vida como si el perdón pudiéramos tenerlo en cualquier momento? No importa cómo viva hoy, total, puedo arrepentirme. Hay tiempo. No es que Cristo vaya a venir hoy o mañana. Y quizás es algo que nadie dice abiertamente, o incluso que no pensamos conscientemente, pero inconscientemente vivimos de esa manera nuestras vidas. Y es algo inconsciente que podríamos estar pasando por alto. Es como alguien que dice que hay estudios y se ha demostrado que hay ciertos alimentos que no se deben comer porque hacen daño y que uno debe cuidar su salud y consejos sobre la alimentación saludable. Sin embargo, en su día a día, esa persona que habla de esos temas no se cuida. ¿Por qué? Porque piensa que, bueno, luego ya me cuidaré, ¿no? O como muchos a veces decimos, luego inicio la dieta. Yo en el trabajo siempre escuchaba esa frase, ¿no? Que luego inicio la dieta. ¿Y por qué? No, es que este fin de semana he comido, ha sido cumpleaños de mi tío, de mi primo, me han invitado a comer, no, sí, este fin de semana sí que he comido un montón. Y yo veo a la persona y le digo, pero todos los lunes dices lo mismo, todos los fines de semana comes un montón, todos los lunes debes iniciar la dieta y así pasas. Y es que quizás esa manera de pensar nosotros la tenemos en nuestra vida cristiana. Hay cosas que sabemos que no son correctas delante de Dios, ya sean cosas que debemos dejar de hacer o cosas que debemos comenzar a hacer. Debo dejar de, ser tan impuntual, o ser tan chismoso, o ser tan envidioso. O
debo comenzar a levantarme más temprano, leer más mi Biblia, dedicar más tiempo a la oración, levantarme y entrar a los tiempos de oración. Pero pensamos, es que ayer sí me acosté tarde, no, es que ayer sí fue pesado porque tuve un día bien pesado. Entonces, ya pasado mañana, pero pasado mañana ya es viernes, entonces ya mejor el lunes para comenzar así la semana bien. Y así pasa el tiempo, y así pasa el tiempo, y así pasa el tiempo. Entonces, esa actitud es la que tenían estas personas. Obviamente con algo mucho mayor, que era la venida de Cristo. Decían, Cristo va a venir, ¿cuándo vendrá? Eso lo dicen desde que se murió. ¿Ya cuántos años han pasado? Si será cierto que vendrá. Mira, fulanito hace lo que quiere con su vida y ahí está, no le pasa nada. Entonces, como que van creando ese desánimo y van sembrando esa duda y esa incredulidad. Que quizás para nosotros no sea algo así de radical, pero sí poco a poco vamos sembrando semillitas de actitudes que tienen detrás el mismo principio. Voy a ordenar mi vida cristiana ¿cuándo? Después. Entonces Dios se refiere a ellos, Pedro se refiere a ellos como burladores, porque se burlan de lo que está escrito en la palabra. Sin embargo, dice que su ignorancia no es accidental, sino es voluntaria. Deliberadamente pasan por alto el hecho de que Dios ya ha intervenido en el mundo antes. Y es una referencia al diluvio, ¿no? Entonces, hermanos, no permitamos que la comodidad de estos tiempos nos ciegue a las verdades del pasado. Cristo viene pronto, eso es una realidad innegable. Y todo creyente está llamado a vivir su vida con ese sentido de alerta, con ese sentido de urgencia, que no es que ya después arreglaré mi vida, ya después ordenaré mi vida, sino que debemos hacerlo ya, porque su venida va a suceder como ladrón en la noche. Pero hermano, y si tan urgente es, ¿por qué no viene ya? Porque tiene misericordia de aquellos que aún no se han arrepentido. Sin embargo, va a venir cuando menos lo esperamos. Algo que un pastor nos decía cuando estaba en un grupo de adolescentes en otra iglesia, siempre nos preguntaba y nos desafiaba. Nos decía, ¿cuándo tú vas a servir en la iglesia? Porque en toda iglesia, o en todo grupo o ministerio, siempre hay las personas que sirven de alguna manera en la iglesia y las personas que no sirven, aunque suena un poco feo, pero pues son las personas que no están sirviendo en algún ministerio, en algún grupo, en algún equipo. Y él decía que todos deberían servir. Y cuando uno escucha eso la primera vez es un poco raro, ¿no? Porque dice, pues no es que todos van a estar predicando todos los días, no es que todos van a ser ujieres en la puerta.
Pero él decía, hay diferentes formas de servir, diferentes. Y no para todas las formas de servir se necesita incluso un cargo. No es que necesites estar en un ministerio explícitamente para que puedas servir, pero todos, como creyentes, estamos llamados a servir. Entonces él decía, ¿cuándo vas a servir? De repente tú dices, no, es que soy muy nuevo. O de repente dices, no, es que aún sé muy poco. Y nosotros éramos adolescentes. Y él decía que conocía muchas personas que van a la iglesia, que desde adolescentes les hacían la misma pregunta y ahorita ya eran personas mayores, padres de familia, con hijos, y todavía no sabían cuándo iban a servir. Entonces, así pasaba el tiempo y así podría pasar con nosotros. El que seas nuevo no necesariamente es una excusa para que puedas comenzar a servir. Obviamente, si eres nuevo, llevas 1 o 2 días o unas semanas asistiendo, probablemente no, pero podrías comenzar a demostrar interés y prepararte para más adelante poder servir. Ya estás haciendo algo al respecto. Y el hecho de que lleves años viniendo a la iglesia tampoco es garantía de que estás agradando a Dios con la forma en la que estás participando de la iglesia, porque puede que no estés sirviendo en ningún ministerio o de ninguna manera. Entonces, si tú estás aquí porque Dios te ha llamado, ten por seguro, hermano, hermana, que Dios no te ha llamado solamente para que ocupes una silla. O sea, ese no es el propósito por el que estás aquí. Dios te ha llamado para un propósito mucho mayor. No solamente para que ocupes un lugar en la iglesia. No solamente para que vengas, escuches y luego te vayas a tu casa y todo sigue igual. No solamente para que vengas, escuches, pongas en tus estados de redes sociales algún versículo y ya. O sea, eso no es el propósito por el cual tú eres creyente. Dios te ha llamado para que formes parte del propósito que Él tiene para salvar al mundo. ¿De qué manera? Pues eso toca descubrir. Y eso Dios te lo va a mostrar en la medida en la que nosotros le busquemos. El siguiente versículo, el versículo 6, hace referencia al diluvio, ¿no? Al juicio pasado por agua. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el diluvio, en los días de Noé, es un testimonio innegable de la intervención divina y del juicio de Dios sobre la tierra. Ese evento histórico refuta directamente la afirmación de los burladores de que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La realidad es que las cosas en este mundo no siempre han permanecido igual. El mundo fue diferente cuando Dios lo creó y ha cambiado drásticamente después del diluvio. Los que les gusta la historia o han visto algo de historia universal, recordarán que hay muchas teorías que indican que los continentes antiguamente estaban formados de una manera distinta. Incluso que algunos estaban unidos y por algún fenómeno se han separado. Y no es lo mismo que dice la Biblia, ¿no? El diluvio nos enseña que este es un universo moral y que el pecado no quedará impune para siempre. Jesús mismo usó el diluvio para enfatizar esta verdad moral, por ejemplo, en Mateo 24, 37 al 39. Entonces, vamos a buscar Mateo. ¿Alguien puede buscar Mateo y leerlo, por favor?
Mateo 24, del 37 al 39. Adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Es 24, capítulo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias. Así es. Jesús mismo lo utiliza como referencia, ¿no? Dice, así será la venida del hombre. Ahora, la historia de Noé es una historia fascinante, fascinante. Yo ya de grande la leí y estaba muy sorprendido por cómo se da la construcción del arca. O sea, la construcción del arca en la Biblia, la historia de Noé, son unos capítulos, ¿no? Pero en la realidad fueron años de años que Noé se pasó construyendo el arca. Un arca para navegar sobre el mar, cuando no había mar en ese lugar y nunca había llovido. Es una locura. ¿Alguna vez se han puesto una meta de orar todos los días a cierta hora o leer una cantidad de versículos y luego pasan unos días o unas semanas y te olvidas o te desanimas o estás orando pidiéndole a Dios por algo y al no ver una respuesta, o al menos al no ver la respuesta que tú esperas, comienzas a sentir desánimo? Ahora, ¿te imaginas a Noé construyendo el arca por años sin las herramientas que existen hoy en día, sin la maquinaria que existe hoy en día, semejante barco, y seguir y seguir y seguir solamente por fe, porque no había ninguna evidencia más que lo que Dios le había mostrado a Noé de lo que iba a suceder? Ahora, a eso súmale que cualquier persona que pasaba veía a Noé y le decía, ¿qué haces? ¿Un barco? ¿Y para qué? No, pues porque va a llover. ¿Y qué cosa es llover? O sea, era una locura. Cualquier persona, ni siquiera, o sea, no tenía que ser una persona de mala fe o una persona mundana. Cualquier persona que pasaba veía a Noé y decía, este está loco. Está loco. Y todos los días que te llamen loco y tú seguir, no, Dios me ha dicho y seguro que va a pasar. Y seguir, y seguir, y seguir por años. Yo leía esa historia y decía, qué bueno que yo no fui Noé. Si no, el arca nunca hubiera existido. Pero Noé perseveró. No sabemos, y la Biblia no menciona, si en algún momento él dudó. Pero aún si hubiera dudado por un momento, su fe fue mayor que su duda y por eso es que el arca se pudo terminar. Y por eso todo ocurrió como menciona el plan de Dios. Ahora, la otra parte interesante es que Mateo nos dice que la gente estaba con su vida normal, ¿no? O sea, de por sí, el estilo de vida que llevaban las personas en esa época era una vida llena de pecado. Pero no dice que durante ese tiempo la gente se puso específicamente peor, sino dice que la gente seguía con su vida de lo más normal. Hacían fiestas, se casaban, se van en casamiento, todo como un día cualquiera, un día como hoy, donde vamos a regresar, veremos qué vamos a almorzar, tal vez saldremos a comer, tal vez celebraremos cumpleaños. Un día normal. Y de pronto
vino el diluvio. Y dice que nadie lo comprendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Recién en ese momento entendieron lo que estaba pasando. Y seguramente muchas personas que hablaron con Noé, recién en ese momento recordaron, uy, era lo que decía Noé. Entonces era verdad. Y no le creímos. Así será la venida del Hijo del Hombre. De esa manera, cuando menos lo esperan. El siguiente versículo dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio futuro por fuego, una promesa que es cierta. Porque ya Pedro, habiendo establecido lo que fue el juicio pasado, ahora Pedro mira hacia el futuro, declarando con certeza lo que dice el versículo. La misma palabra de Dios que creó todo, juzgó al mundo con el diluvio. Y un día traerá un juicio de fuego sobre la tierra. La afirmación de los burladores de que todo va a seguir igual es errónea, porque ignoran la intervención pasada de Dios y su promesa de una futura intervención. Este juicio futuro ya no será por agua, sino que será por fuego. Y seguramente resultará en una transformación total del mundo presente. La Biblia misma habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el fuego en la Biblia no representa algo que permita alterar, sino una disolución o una descomposición, una purificación por fuego que dará paso a una nueva creación. La inmutabilidad de la palabra de Dios es nuestra garantía. Y eso quiere decir que la palabra de Dios es inmutable, no se altera ni se modifica, pase lo que pase. No es como muchas veces las promesas que hacemos nosotros. Puede que yo le diga a mi hija que vamos a ir al parque a jugar, pero de pronto me llaman de la oficina, hay una emergencia y tengo que trabajar en ese momento. Y la promesa que yo había hecho con mi hija se rompe, porque hay algo que tiene una relevancia mayor en ese momento. Puede pasar. Pero en la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es inmutable. Es decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no se va a alterar, no va a cambiar. Dios no va a faltar a su palabra, no va a quebrar sus promesas. Sus promesas se van a mantener firmes por encima de lo que sea que pueda pasar. Si sale un presidente o sale el otro presidente, no va a cambiar la palabra de Dios, no va a faltar a sus promesas. Si alguien vive o muere, no se va a alterar las promesas de Dios. Si una enfermedad es curada o no es curada, la promesa de Dios va a seguir firme. Y sobre todo, si alguien se arrepiente o no se arrepiente, la palabra de Dios se va a mantener. No va a haber una excepción. No hubo una excepción por el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido de Dios. No hubo una excepción por los ángeles, que estaban con Dios en el principio. No creamos equivocadamente que va a haber una excepción por nosotros. La palabra de Dios se va a mantener, tanto en sus promesas y en sus bendiciones, como en las consecuencias del pecado,
y en el castigo que éste va a traer para quien viva en pecado. En el siguiente versículo, en el 8, dice que los burladores se mofan del tiempo que ha pasado desde la promesa de la venida de Jesús. Y Pedro, para contrarrestar esta objeción, nos recuerda una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Lo que para nosotros parece una eternidad, para Dios es solo un corto periodo de tiempo. La percepción de Dios sobre el tiempo es radicalmente diferente a la nuestra. Él ve el tiempo con una perspectiva y una intensidad que nosotros no tenemos. Y alguien, para explicar esto, se imaginaba, o para entender un poco esto, se imaginaba a Dios fuera del concepto del tiempo y del espacio. Es como tratamos de hacer en mi casa, ¿no? Decimos que a la hora de almorzar no debemos usar los celulares. Entonces, a veces nos olvidamos y mi hija siempre está ahí para recordarnos, ¿no? Alguien agarra su celular y dice, no se agarra el celular a la hora de comer. Pues ya nos está recordando que no debemos hacerlo. Pero cuando estamos fuera de la mesa y fuera del horario de comer, uno puede usar su celular. Porque uno está fuera de ese espacio y de ese contexto en donde aplica esa regla. Es algo así. Dios está fuera de ese espacio donde aplican las reglas del tiempo. Está fuera de. Entonces, para Dios, el tiempo no funciona como para nosotros. Es totalmente diferente. ¿De qué manera? No lo sé, hermano. Es algo que sobrepasa mi escaso entendimiento. Sin embargo, no es que la venida de Cristo, no es que la frase Cristo viene pronto sea una mentira. Porque ¿cuántos años han pasado? 2000 años, más. ¿Y eso es pronto? ¿2000 años es pronto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que es pronto en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Entonces, Pedro nos está diciendo, recuerden hermanos, este es el tiempo perfecto de Dios. Y para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, no se confíen, no crean que esto no va a suceder, porque esta promesa sigue en pie y el tiempo sigue corriendo. No sabemos cuándo va a suceder, pero si Dios dice que va a suceder pronto, es porque va a suceder pronto. Y es crucial entender que Pedro no está dando una fórmula profética, matemática, de que si un día es 1000 años y ya han pasado 2000 años, van 2 días y pronto se puede considerar hasta 7 días, entonces entre tal año y tal año va a pasar. Como en algún momento estaba de moda tratar de entender, ¿no? En algún momento yo recuerdo que estaba de moda leer la Biblia y tratar de adivinar o descubrir cuándo iba a ser la segunda venida. Algunos decían que en el año 2000, cuando se cumple el año 2000, ahí va a ser el fin del mundo. Algunos decían que cuando pase tal cosa, ahí va a ser. Pero el objetivo de esto no es que uno sepa cuándo va a ser. Porque nuestra naturaleza humana, ¿a qué nos va a llevar? Si te dijeran, de acá a 2 meses va a ser, ¿tú qué harías?
típico del ser humano, deja las cosas a última hora. Entonces ya 3 días antes ya estás haciendo ayuno, arrepintiéndote de todos tus pecados, poniéndote en orden. Al hermano que nunca le hablabas, hermano, perdóneme, la verdad es que yo sí tenía cosas contra usted. Ya te pones al día. Pero no es eso lo que se busca. No se trata de afirmar esa mala actitud del ser humano, sino se trata de perseverar, de construir un carácter como el de Cristo, de ser consecuente entre lo que decimos y lo que hacemos. Desde el siguiente versículo y el último, que finalmente Pedro revela la gloriosa razón detrás del aparente retraso de la venida del Señor. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad es que Dios sí va a cumplir su promesa y lo hará sin demora según su tiempo. Cualquier retraso percibido desde nuestra perspectiva se debe a la paciencia de Dios y a su misericordia. Eso permite a la humanidad darle todo el tiempo posible para que se arrepienta. Aunque no todos procedan al arrepentimiento, Dios da la oportunidad. Y nadie va a poder decir delante de Dios que no tuvo oportunidad de arrepentirse. Todos delante de Dios han tenido alguna oportunidad. Y aquí Pedro nos revela una parte del glorioso corazón de Dios, la razón por la cual el regreso de Jesús aún en este momento no se ha dado, y es para que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Y eso refleja el amoroso corazón de Dios por el mundo. Como dice, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Incluso a los impíos les da esa oportunidad. Piensa en alguien que llega tarde a algún lugar porque en el camino se detuvo a ayudar a alguien. Algo así es el retraso que tiene Dios. El juicio aún no ha llegado porque Él está extendiendo ese tiempo de ayuda para que la gente tenga oportunidad de arrepentirse y para que la mayor cantidad de personas puedan alcanzar ese arrepentimiento. ¿Alguien puede buscar ya para terminar Ezequiel 33:11? Amén. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Y esos son los versículos que a veces, en mi inmadurez, me muestran cuánto necesito de Dios. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Cuando yo me cruzo con alguien por la calle y me hace mal,
Yo sí quisiera que le pase algo malo. Yo quisiera que llegue el juicio de Dios en ese momento sobre su vida y desaparezca. Se enciende mi ira y quiero que se haga, a mi criterio, justicia contra esa persona. Y luego veo este versículo donde dice que no quiero la muerte del impío. Yo mismo necesito de Dios, porque mi voluntad muchas veces es opuesta. Pero esa es la misericordia de Dios y la magnanimidad que tiene Dios y el motivo del retraso de su venida. Porque Dios no anhela que la humanidad se extinga. Él quiere que se salve. Y por eso da ese tiempo de gracia, esa oportunidad. Tanto para nosotros que estamos aquí, de ordenar nuestra vida y corregir lo que haya que corregir y comenzar a hacer lo que haya que comenzar a hacer, como de la gente que está afuera. Entonces, hermanos, este pasaje nos llama a una fe arraigada en la palabra de Dios. Nos llama a comprender su soberanía sobre el tiempo y sobre el juicio. Pero sobre todo nos llama a responder a su paciencia con arrepentimiento, con santidad, con un compromiso de anhelar, querer servir a Dios con nuestra vida. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que estas verdades puedan transformar o seguir transformando nuestra vida, puedan llenarnos de propósito y puedan poner en nosotros ese sentido de urgencia, pero también de esperanza, de que Cristo, efectivamente, hermanos, viene pronto. Dios Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el recordatorio, Señor, de que Jesús viene pronto, de que el juicio está cercano, Señor. Y que esa urgencia y ese sentido de alerta, Dios, debe estar presente en nosotros, no para vivir con temor, Señor, sino para vivir con esperanza de que tú nos has dado salvación, pero también para mantenernos fieles a ti, Señor, y anhelar desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestra santidad, desarrollar nuestro carácter, Señor, como el de Cristo. Porque eres tú el Señor de nuestra vida, porque eres tú quien reina en nuestro corazón, porque eres tú el primer lugar en toda nuestra vida, Señor. Y que si eso no es así, ya de una vez hagamos algo al respecto. Así que ayúdanos, Señor, primero a recordar tu palabra, Señor. Y ayúdanos también a entenderla, Señor. Y sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Que no sea solo teoría, Señor. Que no sea palabras que se las lleve el viento, Dios. Porque dice tu misma palabra, Dios, que esta permanece para siempre, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a que permanezca también en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra más que lo que dice el mundo, Señor. Más que de redes sociales, Señor, de noticieros, más que de novelas, de películas o de cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de tu palabra, Dios. Porque es eso lo único capaz y con el poder de transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque realmente necesitamos de ti y mucho. Porque tu venida está cercana, Señor, y no hay tiempo para perder. Te rogamos, Padre, que obres en nosotros, Dios, y nos acompañes este día.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.